Hola, bienvenidos a la segunda, la primera clase teórica del seminario de interfaces sintácticas. Em, Como dice el título, hoy vamos a estar discutiendo las propiedades, si se quiere, del componente sintáctico, algunas de ellas. Básicamente de lo que vamos a estar hablando es de las representaciones que genera el componente sintáctico y de las operaciones que necesitamos postular para explicar, las propiedades de estas representaciones. Esta es la primera de dos clases con respecto al componente sintáctico. Originalmente yo quería poner todo en una sola clase, pero esto quedó bastante largo y decidí dividir todo en dos bloques, así que la semana que viene seguiremos hablando sobre propiedades del componente sintáctico. Particularmente estaremos hablando de operaciones que lo que hacen es poner en relación distintas partes de nuestras representaciones sintácticas. Pero bueno, empecemos con la clase de hoy. Básicamente, la clase pasada introdujimos este esquema, que es el que, si se quiere, da sentido al título del seminario Interfaces Sintácticas. La idea es que tenemos un sistema generativo que genera justamente representaciones lingüísticas, marcadores de frase, arbolitos, llámenlos como quieran. Y lo que hace ese componente generar, estructuras abstractas que para ser puestas en uso necesitan ser manipuladas por dos componentes lingüísticos, la fonología y la semántica. En la semántica lo que va a pasar es que se van a mandar estos arbolitos, estas representaciones abstractas, jerárquicas, y lo que va a hacer la semántica es asignarles interpretación, asignarles significado, asociarla a un conjunto de conceptos, si se quiere. Bien. Y lo que va a hacer la fonología es asociarla a una forma de exteriorización, digamos, accesible a los sentidos. Donde, podemos pensar que la fonología lo que hace es asignar sonidos a una representación sintáctica, aunque por supuesto esta no es la única manera de exteriorizar una representación sintáctica. Por ejemplo, en lenguas de señas lo que vamos a ver es que se va a asignar una serie de señales basadas en la modalidad visogestual, basadas en configuración, movimiento de la mano, movimientos de la cara, movimientos del torso, etcétera, etcétera. Bien. Así que es importante tener en consideración que a pesar de que la denominemos fonología, no estamos hablando de sonidos únicamente, hay muchas cosas que pasan en ese componente. Bien, otra cosa que estuvimos hablando la clase pasada es que básicamente tenemos dos grandes áreas de esta arquitectura gramatical. Una que opera con significados y una que no opera con significados. Y eso es justamente lo que denota la línea punteada. La línea punteada de alguna manera encierra aquellos componentes que operan con unidades con significado y generan constructos con significado. Eso dijimos que es lo que hace la sintaxis al combinar, por ejemplo, un verbo como comer y un nombre como pizza, los combina y forma una frase verbal que tiene su significado basado en el significado básico de los otros dos elementos. Y obviamente eso también tiene que ver con la semántica, así que esos componentes están dentro de la misma lógica. Que es diferente de lo que ocurre en la fonología, por ejemplo, donde también podemos poner uno al lado del otro, por ejemplo, dos fonemas, formar a partir de estos dos fonemas, elementos sin significado, una sílaba, que también es una unidad sin significado. Bien, también tenemos alguna especie de combinatoria, por supuesto mucho más restringida que la sintaxis, pero combinatoria al fin. El punto es que esa combinatoria no es composicional en el sentido en que es la sintaxis. Bien, entonces una cosa que se llama doble articulación en el sentido de Martinet, esta idea de que tenemos dos maneras de poner en relación unidades mínimas. Esa es una de las cosas que quiero que tengan en cuenta. Lo otro que tienen que tener en cuenta es, que en este modelo que estamos asumiendo, las interfaces tienen una función interpretativa, que es básicamente lo que mencioné recién. La sintaxis genera una representación central, la representación lingüística, lo que hace es dárselas a la semántica y a la fonología para que la semántica y la fonología operen con sus propias reglas sobre esta misma representación sintáctica. ¿Bien? Eso es lo que denotan las flechitas. Tengan en consideración que esta no es la única manera de concebir la relación entre la fonología, la sintaxis y la semántica. Podríamos suponer que la fonología también tiene reglas generativas,
que la semántica tiene reglas generativas y la sintaxis tiene reglas generativas, o sea, los tres componentes generan sus propias representaciones y después lo que podríamos decir es que hay reglas de correspondencia entre las representaciones fonológica y sintáctica, por ejemplo, y las representaciones sintáctica y semántica, y reglas de correspondencia entre la representación fonológica y la representación semántica. Bien. Estos modelos existen, estos modelos, bueno, hay razones para asumir este tipo de modelos. Por ejemplo, si exploran los escritos de Jackendorf, Ray Jackendorf, van a ver que él asume uno de estos modelos, lo llama él la arquitectura paralela. Y el punto acá es que no vamos a ir con esos modelos, si bien no los vamos a estar rechazando, no vamos a estar descartando la posibilidad de que la fonología, por ejemplo, sea un sistema que genera sus propias representaciones. Vamos a estar asumiendo el sistema donde la sintaxis es el único sistema generativo, básicamente porque es una teoría un poco más simple, al menos a priori. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una cierta correlación entre las propiedades de la sintaxis, de la fonología y de la semántica. O sea, la sintaxis de alguna manera determina los significados y la sintaxis también determina las propiedades con las que se exterioriza la representación lingüística. Por ejemplo, el orden de palabras. Básicamente un modelo en donde la sintaxis genera una única representación y los otros componentes operan sobre esta representación captura de alguna manera esas correlaciones de forma más o menos transparente, porque de alguna manera estamos operando siempre con la misma representación sintáctica. Bajo un modelo donde tenés tres representaciones distintas formadas por reglas distintas, formadas por principios distintos, vos tenés que estipular o tenés que de alguna manera agregar condiciones para capturar que, bueno, estas representaciones tienen puntos en común. Bien. O sea que vas a terminar con una teoría un poco más redundante porque tenés que postular reglas en los tres componentes, reglas generativas en los tres componentes, tenés que postular las reglas de correspondencia y bueno, eso ya es postular bastantes cosas. Bajo una teoría donde la sintaxis es el único sistema generativo, postular reglas generativas acá, algunas reglas de acomodamiento acá y acá, y eso te genera las representaciones fonológica y semántica. Así que vamos a preferir ese modelo simplemente por una cuestión de economía teórica, si se quiere. Bien, eso era algo que me había olvidado de decir la clase pasada, así que continuemos con la clase de hoy. Bien, como les dije en un principio, vamos a estar hablando de las operaciones que tienen lugar en la sintaxis, básicamente las operaciones que me permiten formar representaciones sintácticas, y vamos a estar hablando de las propiedades básicas de esas representaciones sintácticas. A grandes rasgos, vamos a estar siguiendo los primitivos teóricos que se propusieron en el marco del programa minimalista, Chomsky 95 y otros trabajos subsecuentes de él y de, bueno, muchos otros autores. A pesar de ello, es bastante dudoso que podamos decir que estamos proponiendo un marco minimalista en el sentido estricto del término. Porque básicamente no vamos a estar, no es un curso de sintaxis minimalista, no vamos a estar haciendo sintaxis minimalista. Lo que sucede es que los primitivos teóricos que se propusieron en los 90 y al principio de los 2000, de alguna manera se convirtieron en el núcleo duro para una amplia gama de investigadores que de alguna manera todos son investigadores que trabajan en gramática generativa, pero no todos ellos se identifican como lingüistas minimalistas, si se quiere, no es que están trabajando en teoría minimalista. ¿Está bien? Así que vamos a proponer algunas nociones del programa minimalista que tienen una extensión un poco más amplia que la del programa minimalista. Hay mucha gente que las adopta sin necesidad de estar haciendo minimalismo per se. Bien. Es lo que de alguna manera podríamos denominar un núcleo duro de los estudios sintácticos actuales. Básicamente todo el mundo comparte ciertos supuestos que son comunes al programa minimalista y eso no significa que estemos haciendo minimalismo. Muy informalmente algunas personas se han preguntado si este momento de la teoría no podría ser denominado algo así como un post-minimalismo, donde de alguna manera tomamos los resultados teóricos del minimalismo, los adoptamos como una especie de punto de partida y a partir de eso proveemos análisis de diversas lenguas sin necesidad de discutir críticamente digamos, los principios minimalistas, bien, sin necesidad de hacer teoría minimalista en un sentido estricto. Puede ser, no vamos a entrar en ese tipo de discusión, solamente quería presentarles un poco el contexto intelectual de los supuestos que vamos a estar adoptando.
Básicamente lo que vamos a estar discutiendo hoy en términos más concretos es de una operación que se denomina merge, que es básicamente la operación que se postula hoy en día en teoría minimalista. Y vamos a estar hablando de algo que vamos a llamar acá el complejo CTB, que es básicamente el esqueleto básico común a todas las oraciones de todas las lenguas humanas. Es el esqueleto básico que se propone que es común a todas las representaciones lingüísticas. Bien, continuemos. Estoy bastante seguro de que conocen la idea de que las oraciones no son simplemente una secuencia aleatoria o una lista de palabras, sino que tienen una estructura interna que en términos muy clásicos podríamos empezar a dividir entre sujeto y predicado. Por ejemplo, en una oración como el vecino escribió un libro, nosotros lo primero que podríamos decir es, bueno, esta oración se compone de un sujeto por un lado y un predicado por otro lado. Luego podríamos segmentar el sujeto en sus partes constitutivas, un núcleo nominal, un determinante, y luego podríamos hacer lo mismo con el predicado, dividirlo en el núcleo verbal, escribió, y luego en el tipo de constituyente que denominamos objeto directo, y el objeto directo también tiene dos constituyentes, un nombre, el libro, y un determinante un. Bien, como verán, esto determina una estructura jerárquica. El análisis tradicional ya determina de por sí una estructura jerárquica. El punto es que nosotros necesitamos, si vamos a hacer teoría lingüística, explicar de dónde salen estas representaciones jerárquicas. O sea, cuál es el origen de estas representaciones jerárquicas, a qué se deben que tengamos estas representaciones jerárquicas y cómo explicamos que, bueno, las generemos productivamente en la lengua. Y una hipótesis que vamos a asumir, que no es una hipótesis trivial, es, digamos, una hipótesis fuerte, es que lo que refleja la estructura sintáctica es el orden en que se fueron combinando los constituyentes. ¿Bien? Básicamente lo que refleja la estructura sintáctica es la historia de cómo se fueron juntando los elementos que conforman esta oración. Veamos un ejemplo bastante simple. Supongamos que estamos analizando la oración que vimos recién, el vecino escribió un libro. La idea es que yo voy a empezar a combinar las cosas que están más incrustadas en el árbol. O sea, lo primero que yo hago al formar esta oración es formar el sintagma determinante, el DP, un libro. ¿Está bien? Que ese es el paso que tenemos acá. Lo primero que hago es combinar un y un libro para formar un primer constituyente. Luego, en un paso que podríamos denominar 2, lo que hago es combinar el verbo escribir con ese nominal un libro, y eso me va a permitir formar, por ejemplo, el predicado, que era, bueno, es la etiqueta que le dimos antes. En un tercer paso, lo que voy a formar es otro sintagma nominal o sintagma determinante, el vecino. Y en un cuarto paso, lo que voy a hacer es combinar este sintagma, el vecino, con el predicado que ya había formado previamente, y eso me va a permitir formar la oración. Bien, como verán, en este caso la estructura sintáctica la derivamos a partir de, bueno, decir, combine esto primero con esto y formé un cierto constituyente, a ese constituyente luego le combino otra cosa y formo un constituyente mayor. O sea, a partir de lo que podemos denominar la historia derivacional de la oración, lo que nosotros hicimos fue derivar la estructura sintáctica. Bien. Y esto es un poco de terminología también. Una derivación sintáctica es, como dice ahí, una serie ordenada de pasos a partir de la cual se forma la oración. Bien. Así que vamos a estar hablando muchas veces de la derivación sintáctica de una determinada representación sintáctica. Cuando digamos eso, vamos a estar refiriéndonos a los pasos algorítmicos que se aplicaron para generar esa representación sintáctica. Bien, vamos a seguir a Chomsky, que fue Chomsky el que le puso nombre a esta operación combinatoria, y él la denominó merge. Y vamos a adoptar una definición bastante informal de merge, que es la que tenemos ahí en 2. La idea es que si nosotros tenemos dos elementos, dos objetos sintácticos, alfa y beta, nosotros vamos a aplicar merge a alfa y beta, o sea, los vamos a combinar, y vamos a formar una estructura que contiene a alfa y a beta. Bien. Básicamente se dice que lo que forman alfa y beta cuando se combinan a través de merge es forman un conjunto que contiene alfa y beta.
vamos a estar hablando de conjuntos. En este caso vamos a restringirnos a hablar de estructuras gramaticales. O sea, combino el constituyente alfa con el constituyente beta y formo un constituyente más grande, alfa beta. Ese es el paso de 2A. El paso de 2P refiere a algo que necesita este constituyente que generalmente se denomina etiqueta. O sea, yo combino alfa y combino con beta, combino el constituyente alfa y combino el constituyente beta y obtengo otro constituyente y no sé qué tipo de constituyente es en principio. Bueno, lo que hace 2B es decirnos qué tipo de constituyente obtenemos cuando combinamos estos dos elementos. Y lo que dice 2B es que si alfa selecciona a beta, o sea, supongamos que alfa tiene un rasgo de subcategorización beta, si alfa selecciona a beta, entonces lo que yo voy a tener cuando combino alfa beta es una alfa phrase, un sintagma de tipo alfa. ¿Está bien? Se dice que alfa proyecta sus propiedades a todo el sintagma. Y esto que puede sonar un poco técnico, un poco oscuro, en realidad no es nada demasiado misterioso. Es la misma idea que tenemos acá en 3. La idea es, por ejemplo, si yo combino un verbo que puede ser comer, como con un sintagma determinante, un DP, la pizza, los combino, el verbo selecciona al DP la pizza, entonces lo que yo obtengo es un sintagma verbal, un VP. Y lo mismo tenemos acá con un ejemplo un poco diferente, va a ser exactamente el mismo ejemplo con otro nombre. Tengo un verbo como ver. Ver tiene un rasgo de subcategorización más D que le dice vos necesitas seleccionar un DP, un sintagma determinante como complemento. Toma al DP la película como complemento y eso me permite formar un VP ver la película. Bien. Acá también lo hice con respecto a la estructura interna del DP. Tenemos que el artículo la tiene un rasgo de subcategorización más n. Básicamente lo que dice eso es que vos tenés tu núcleo determinante la y lo que necesita la es un complemento que sea un nominal. Y justamente es lo que sucede acá. La toma a película como complemento y eso me permite formar un sintagma determinante. Bien, así va a operar para básicamente cualquier sintagma que tengamos. Va a haber algunas excepciones, básicamente algunos casos raros de especificadores donde no vamos a saber bien qué etiqueta poner, pero eso no lo vamos a estar discutiendo en este curso. Eso es problema de, Chomsky en sus escritos actuales. Bien, recordarán el esquema X barra que habrán visto en sus clases introductorias de gramática y de lingüística. La idea es que la teoría X barra es justamente la teoría de cómo funcionan todos los sintagmas. Es una teoría que se propone en los 70, está un poco abandonada, pero de alguna manera la seguimos retomando, sobre todo para designar las partes del sintagma. La idea es que nosotros empezamos teniendo un núcleo. En esa época se hablaba de núcleos léxicos. Tenemos un núcleo X que se va a combinar con un sintagma, por ejemplo con un sintagma Z. Y esa primera combinación lo que nos va a dar es que vamos a llamar al sintagma Z que se combina con el núcleo X, lo vamos a llamar complemento. Y en un segundo paso, esta proyección de X que vamos a obtener a partir de la combinación de X y del complemento, se va a poder combinar también con un segundo sintagma, en este caso un sintagma Y, y eso me va a permitir formar un XP, un sintagma X. Esto básicamente en aquella época se derivaba como una especie de molde, como una especie de esquema. Había algunas reglas, pero básicamente la idea es que este era un molde general para todos los sintagmas de todas las lenguas. Bajo un punto de vista más derivacional, como el de la teoría de Merge, lo que nosotros vamos a estar es capturando las mismas cosas a partir de, el orden en el que se aplican las operaciones combinatorias. O sea, si vos tenés tu núcleo X y lo combinás con una frase, vamos a decir ZP, no sé por qué puso una flecha. Vamos a decir que esto es combinación. Que lo combinamos con una frase ZP. Lo que vamos a hacer es generar un objeto de tipo X, lo que en la teoría clásica denominamos un constituyente intermedio X barra. Y si en un segundo paso yo combino este constituyente de tipo X con otro sintagma, llamémosle un sintagma de tipo Y, yo lo que voy a obtener es un XP, un sintagma de tipo X, en donde al constituyente que combiné en segundo lugar lo voy a llamar especificador, y simplemente lo voy a llamar así por una convención, y al primer elemento que combiné con X lo voy a llamar complemento. Bien. Y así podemos hablar de especificadores y complementos en un marco en el cual no estamos aplicando estrictamente la teoría X barra. No es que se asume que la teoría X barra genera las representaciones lingüísticas en este marco.
En este marco simplemente se asume que hay merge, y merge de alguna manera te permite llamar algunos sintagmas dentro de tu árbol, lo puedes llamar especificadores y complementos con respecto a un determinado núcleo. Y bueno, esta es la rúbrica básicamente a partir de la cual vas a denominar especificadores o complementos a ciertos tipos de sintagma. Bien. Bien, eso es lo que. Esa es la operación que vamos a utilizar para generar representaciones sintácticas. Pero merge por sí solo no nos dice nada acerca de, bueno, qué es exactamente lo que. Cuáles son otras propiedades que va a tener la representación sintáctica. Cómo vamos a ordenar la información en ese árbol sintáctico. Y este es básicamente el molde de nuestras representaciones sintácticas, de nuestras oraciones. La intuición es que, en cierto sentido, las oraciones se pueden dividir en tres capas principales. ¿Okay? Una capa superior, que nosotros vamos a denominar C, en relación al núcleo que aparece, el núcleo sintáctico que aparece en ese dominio, que es el complementante. Y vamos a decir que en este dominio superior en el árbol, lo que vamos a tener es fuerza ilocutiva. Cuestiones relacionadas a la fuerza ilocutiva, ¿bien? Cosas que nos van a decir, por ejemplo, si estamos hablando de una oración declarativa, una oración interrogativa, una oración exclamativa, etc. ¿Bien? Y también, aunque no lo puse acá, información relativa a la interacción de la oración con el contexto discursivo. ¿Bien? Esa es, digamos, la capa más alta del árbol. Podemos tener una capa intermedia, que nosotros vamos a denominar T en relación a la categoría tiempo, y justamente en relación a esta categoría es que vamos a tener a nivel semántico que se establezca la locación temporal del evento. Así que alrededor de T lo que vamos a tener es justamente valores temporales, valores aspectuales, etc. Más abajo de T lo que vamos a tener es las propiedades internas del evento, que van a estar relacionadas al núcleo B, al verbo y a sus proyecciones funcionales dentro del sintagma verbal. Y básicamente lo que vamos a hacer dentro del VP, dentro del sintagma verbal, es componer semánticamente un evento. O sea, por ejemplo, vamos a tener un verbo, le vamos a asignar ciertos argumentos, le vamos a asignar ciertos adjuntos. Bien. Y básicamente esa es la estructura básica de la oración. Y lo que estamos haciendo acá es que suponer que cada una de estas capas se correlaciona con ciertas categorías sintácticas. Como lo dije antes, la fuerza ilocutiva se relaciona al núcleo C, la colocación temporal del evento al núcleo T y las propiedades internas del evento al núcleo B. Esto a bastante grosso modo, porque muchas veces lo que se postula es, por ejemplo, con respecto al núcleo C, lo que se dice es que si bien el núcleo C es de alguna manera de lo que hablamos en teoría sintáctica, lo que hace en realidad el núcleo C es funcionar como una especie de abreviación para una, digamos, familia de núcleos funcionales que introducen distintos valores ilocutivos. Bien. Muchas teorías en ese sentido, teorías denominadas cartográficas, que básicamente lo que postulan es que en realidad lo que tenemos es una distribución de núcleos sintácticos con valores de distinto tipo, bastante más rica de lo que se pospone en el sistema que acá denominamos CTB, donde básicamente estamos resumiendo todo a tres categorías funcionales. Bien. Y la idea, por ejemplo, con respecto al núcleo T es que alrededor de T vamos a tener una familia de núcleos todos relacionados a la interpretación temporal del evento, la interpretación aspectual del evento, etcétera, etcétera. O sea que no necesariamente tenemos que asumir que hay tres categorías, puede ser que haya más, lo que estamos utilizando es estas categorías como para, a nivel muy esquemático, organizar la oración. Bien, empecemos con el dominio del VP, que seguramente va a ser lo que nos va a llevar la mayor parte de la discusión de la clase de hoy, que como dijimos es el dominio en el que se compone semánticamente el evento. Y ya en un análisis sintáctico bastante tradicional podríamos empezar a reconocer partes constitutivas de lo que nosotros denominamos el VP o, de teoría más tradicional, el predicado. Y una de las cosas que sabemos con respecto al predicado es que excluye a ese constituyente que nosotros denominamos sujeto. Tenemos el sujeto por un lado y luego tenemos el predicado por otro lado, y el predicado tiene su estructura interna. Con respecto a la estructura interna, lo que vamos a estar adoptando acá es un supuesto bastante fuerte, aunque hasta donde entiendo es bastante válido, que es un supuesto que vamos a poner en términos explícitos siguiendo a Baker 2009. Que es esto que él denomina el Verb Object
constraint. Y la idea es que en toda oración, donde tengas un verbo y un objeto, lo que va a suceder es que en algún nivel de representación subyacente, en algún momento de la derivación de la oración, el verbo se va a combinar con el objeto. O sea, lo que está diciendo este supuesto es que a nivel universal vos tenés en tus oraciones un constituyente que va a tener esta forma. Vas a tener un VP, donde en alguna parte de ese VP se combinó el verbo con el objeto. Y justamente esta proyección va a excluir al sujeto. El sujeto se va a combinar más arriba del constituyente que forman el verbo y el objeto. ¿Bien? Y como les dije, la idea acá es que toda lengua humana tiene un VP. Porque, como dijimos, lo que hace el VP es establecer el valor semántico del evento, las propiedades semánticas del evento que denota la oración. Y bueno, esto se va a hacer a nivel de esta proyección sintáctica, y para que una oración funcione correctamente vos necesitas tener esta proyección sintáctica. Esa es la idea. No necesitamos datos muy complejos para mostrar que en ciertas lenguas hay un constituyente que nosotros podríamos denominar VP formado por el verbo más el objeto directo. Acá tenemos algunas oraciones del inglés. En inglés es particularmente transparente que existe un constituyente formado por el verbo y el objeto directo. Estas son básicamente pruebas tradicionales de constituyentes de las que habrán visto en gramática. Por ejemplo, miren la oración de 7a, John will read the book tomorrow, donde tenemos un VP que contiene al verbo leer y al objeto de book, el libro. En 7b lo que estamos viendo es que lo que podemos hacer es tener una oración como la de antes, John will read the book tomorrow. Luego tenemos una segunda oración, and Mary will too, en la cual lo que yo estoy haciendo es elidir el sintagma verbal. ¿Está bien? Lo que yo estoy haciendo es tomar como antecedente el sintagma verbal que aparece en la oración previa, read a book tomorrow, y lo que hago es, a partir de tener este antecedente, lo elimino de la representación de la segunda oración. Bien. Y como ya sabrán, la elipsis es una prueba de diagnóstico de constituyentes, porque la elipsis es una operación, si se quiere, de borrado que se aplica a constituyentes, y yo, para aplicar una operación de elipsis sobre un determinado segmento, sobre una determinada porción de palabras, lo que necesito es que esa porción de palabras sea un constituyente, en este caso un VP. Lo que estoy haciendo es borrar el verbo, borrar el objeto directo y borrar el adverbio. Y para poder hacer eso yo necesito que esos tres elementos formen un constituyente, el VP. Y por esa razón esta oración está bien formada en inglés. Lo que yo no podría hacer a partir de una oración como John will read the book tomorrow es tomar esta oración como antecedente e intentar borrar cosas que en la segunda oración no forman un constituyente. Por ejemplo, yo no puedo intentar borrar el sujeto y el verbo. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo no forman un constituyente que, esté formado solamente por el sujeto y el verbo. O sea, la estructura que nosotros estamos asumiendo es VP, VO, este es el sujeto. Básicamente, esta porción no forma un constituyente. Lo que formaría un constituyente en todo caso es toda la oración que contiene sujeto, verbo y objeto. Y por supuesto también lo que forma un constituyente es la porción del VP que contiene verbo y objeto. O sea, como el sujeto y el verbo no forman un constituyente, yo no los puedo elidir a partir de tomar esta oración previa como antecedente. Bien. Acá tenemos evidencia de que el verbo y el objeto forman un constituyente, el sujeto y el verbo no forman un constituyente, que va justamente en línea con lo que proponíamos en 6, el Verb-Object Constraint. Pero tenemos mucha más evidencia para esto. En inglés los VPs pueden moverse. Habrán visto en gramática que una de las pruebas para evaluar si una determinada secuencia de palabras es un constituyente es tomar esa secuencia de palabras y cambiar el lugar de la oración. Básicamente moverlo. Bueno, en inglés se puede hacer esto con el VP. Lo que estamos haciendo acá en 8a. Mary promised that she will read the book. And read the book, Mary will. Donde básicamente lo que estamos haciendo es tomar el sintagma verbal, el VP, de su posición a la derecha del auxiliar. Y lo que hacemos es ponerlo al principio de esta oración.
read the book, Mary will. ¿Ok? Puedo hacer eso con un sintagma verbal porque el sintagma verbal es un constituyente. Crucialmente, no lo puedo hacer en 8b, donde lo que estoy haciendo en 8b es intentar mover el sujeto junto con el verbo. Mary promised that she will read the book and Mary read will the book. Eso no es una oración muy informada en inglés, donde recuerden lo que estoy haciendo acá es tratar de mover por un lado el sujeto y tratar de mover por otro lado el verbo. Como estos dos elementos no forman un constituyente, yo no los puedo mover juntos y por tanto, el resultado va a ser una oración agramatical. Bien. Y esto no es una propiedad que podamos detectar solamente en lenguas como el inglés o en lenguas indoeuropeas. Vamos a encontrar en muchas lenguas que vamos a encontrar... en muchas lenguas vamos a encontrar evidencia a favor del VP. Vamos a encontrar secuencias de palabras que nosotros podemos analizar como un VP. Por ejemplo, en lenguas que tienen propiedades tipológicas distintas al inglés o al español. El japonés, por ejemplo, es una lengua de núcleo final. Una lengua donde, por ejemplo, si vamos a tener un VP, lo que nosotros vamos a tener es el objeto directo que aparece a la izquierda y el verbo que aparece a la derecha. ¿Por qué? Porque el núcleo va a la derecha de cada uno de los sintagmas. A diferencia de lenguas como el español o el inglés, donde tenemos el núcleo que aparece a la izquierda. Eso lo podemos observar en la primera oración, en la oración de 9a, donde yo tengo John, libro, compró. Libro, compró es básicamente el VP. Y lo que yo tengo es el orden objeto, verbo. Bien. Como verán, podemos reconocer un constituyente que como VP, como sintagma verbal, meramente por, esto bajo un análisis tradicional me diría que eso es un predicado, así que podemos decir que es el VP. Pero miremos 9, que es un caso un poco más interesante, es un caso de elipsis, donde básicamente está sucediendo lo mismo que sucedía en los casos del inglés que vimos antes. Lo que tengo en este caso es una oración que significa algo así como Taro le disparó al pájaro, Hanako también lo hizo. También donde yo tengo la oración Taro, pájaro, disparó. Por un lado, esta oración tiene un VP, pájaro, disparó. Y luego tengo la oración principal, Hanako también. Esto creo que esto sería un auxiliar, no es que sea un verbo léxico. Y también tengo Hanako también auxiliar, donde lo que me está faltando es el constituyente sintagma verbal, el VP, pájaro, disparó. O sea, en esta posición lo que yo tengo es objeto verbo. Y lo que estoy haciendo es tomar la oración anterior como antecedente y simplemente los estoy elidiendo. Estoy elidiendo el VP en esta oración. Así que, como dijimos antes, si podemos aplicar elipsis sobre una determinada secuencia de palabras, eso es evidencia de que esa secuencia de palabras es un constituyente en la lengua en cuestión. Como en este caso yo lo que estoy haciendo es elidir el objeto más el verbo, tengo evidencia de que el objeto y el verbo forman un constituyente en japonés, por tanto tenemos evidencia de que hay VP en japonés. Bien, continuemos. Un problema bastante tradicional para la universalidad del VP es que tenemos lenguas en las cuales el orden básico de palabras no refleja que el verbo y el objeto formen un constituyente. Por ejemplo, si vos tenés una lengua de orden EBSO, una lengua de orden verbo, sujeto, objeto, nosotros querríamos decir que estas dos cosas forman el VP y sin embargo lo que tenés es el sujeto en el medio, interrumpiendo el constituyente que vos querrías decir que es el VP. Tienen en 10 un ejemplo de este orden de palabras. Este es un orden básico. Esto es una oración Juan vio un dragón, donde lo que hacen es decir vio Juan dragón en ese orden. Bien. Y como dije recién, tenemos el verbo por un lado, el objeto por otro. Decir que vio y dragón en esta oración forman un constituyente. Bueno, es al menos complicado porque tenemos el sujeto en el medio. Y el VP tiene que excluir al sujeto por, el supuesto de verb-object constant que asumimos antes, por ejemplo. Así que una de las cosas que se postularon para dar cuenta de este tipo de lenguas es que, que las lenguas BSO tienen una estructura plana como la que tenemos en 11. O sea, la idea es que no tenemos un constituyente VP que excluya al sujeto. Lo que tenemos entonces es una estructura donde el sujeto y el objeto forman un constituyente junto con el verbo
en básicamente la misma forma. O sea, no es que haya una diferencia estructural entre sujeto y verbo. Ambos están en básicamente la misma relación sintáctica con respecto al verbo. Y la predicción que hace un análisis como el de 11 es que no debería haber asimetrías sintácticas entre sujeto y objeto. ¿Por qué? Porque sujeto y objeto básicamente tienen la misma relación con respecto al verbo y tienen la misma relación con respecto a la oración. Son constituyentes de la oración en un mismo sentido y son constituyentes y se combinan con respecto al verbo en el mismo, si se quiere, paso derivacional, si vamos a estar hablando en términos derivacionales. Así que no esperamos que haya diferencias importantes en el comportamiento de sujeto y objeto a partir de esta estructura. Y esa predicción es falsa, lo que parece sugerir que necesitamos postular una teoría más en este sentido, en donde el sujeto sea un constituyente distinto del sintagma verbal, o al menos de la combinación de verbo y objeto. Tienen algunos ejercicios en este sentido en la guía de actividades que tienen que resolver esta semana. O sea, buena parte de los argumentos en contra de esta estructura los van a tener que derivar ustedes a partir de una serie de ejemplos que les doy. Acá voy a elaborar un solo argumento en contra de esa estructura, que se basa en el Universal 6 de Greenberg, que básicamente lo que dice es que todas las lenguas que tienen un orden dominante verbo, sujeto, objeto, tienen el orden sujeto, verbo, objeto como orden alternativo o como único orden básico alternativo. ¿Ok? O sea que si vos tenés una oración de tipo verbo, sujeto, objeto, también vas a tener oraciones de tipo sujeto, verbo, objeto. Bien. Ahora, la pregunta es bastante transparente. Si las oraciones de verbo, sujeto, objeto tienen una estructura plana, en donde me salió un poco mal, un poco chueco las ramitas del árbol, pero básicamente tenés una estructura plana en donde el sujeto y el objeto no tienen, si se quiere, una asimetría sintáctica entre sí. ¿Por qué el único orden de palabras que podés derivar es el orden de palabras en el que tenés el verbo y el objeto por un lado y el sujeto por otro lado? ¿Por qué este es el único orden alternativo? ¿Por qué no podrías, por ejemplo, formar un orden a partir de BSO? ¿Por qué no podrías formar un orden del tipo, qué sé yo, objeto, sujeto, verbo? ¿Por qué esto no existe? Y eso es un argumento para decir que, bueno, en realidad tal vez el sujeto y el objeto no se comportan tan de la misma manera en estas lenguas. Tal vez haya alguna simetría que me lleve a preferir un orden de palabras donde el sujeto está por un lado y el verbo y el objeto están por otro lado en estas lenguas como orden alternativo. De hecho, si miramos el galés, este es un ejemplo que forma un par mínimo con el ejemplo que vimos antes. En galés, vos lo que tenés es que si tenés un verbo auxiliar, volvemos al ejemplo de antes, acá lo que tenemos es un verbo finito, vio, básicamente, que, bueno, el verbo finito aparece en primera posición en la oración. Acá lo que tenemos en 13 es que en vez de tener el verbo léxico que incluye la flexión, lo que tenemos es una escisión, si se quiere, entre una forma no finita y un auxiliar. Y en este caso lo que vemos es que el auxiliar que porta la flexión aparece en primera posición, mientras que el verbo léxico nos permite formar un orden clausal sujeto, verbo, objeto. Tenemos el sujeto Juan, el verbo ver y el objeto dragón. Y obtenemos, esto nos permite formar el orden sujeto, verbo, objeto. Bien, si ustedes se fijan, el orden verbo, sujeto, objeto es el único orden relativamente frecuente en el que el objeto y el verbo no forman un constituyente. O sea, los órdenes más comunes son sujeto, objeto, verbo, donde tenemos un sintagma verbal ahí, sujeto, verbo, objeto, donde tenemos un sintagma verbal acá. Y este es el único orden relativamente frecuente, y relativamente frecuente es el 9%, donde tenemos el verbo por un lado y el sujeto por otro. Lo que llevaría a pensar que de hecho sí es como muy preferible tener en el orden básico de tu lengua el sintagma verbal, el VP, como un constituyente.
De hecho, el análisis más frecuente que se propone para lenguas BSO, al menos para las que yo conozco, lo que hace es derivar el orden verbo sujeto objeto a partir de la estructura SVO. Lo que sucede es que se propone que hay alguna especie de restricción, que puede ser una restricción de verb first, de verbo primero. Muchas lenguas que manifiestan este tipo de restricciones te dicen tenés que poner el verbo en determinada posición de la oración para que la oración esté bien formada. Vamos a discutir cómo funciona el alemán en algún momento con respecto a este tipo de requerimientos sobre la posición del verbo. Pero entonces lo que sucedería es que vos tenés a nivel subyacente una estructura sujeto, verbo, objeto, y hay un requerimiento que te dice, bueno, a partir de tu estructura sujeto, verbo, objeto, lo que necesito que hagas es que tomes el verbo y lo pongas al principio de la oración. Y esa es la derivación que tendríamos acá en 14a. Y por eso en lenguas como el galés lo que se tendría es un orden verbo, sujeto, objeto. ¿Qué evidencia tenemos para suponer que estas lenguas se derivan a partir de un requerimiento de verb first? Bueno, la simple observación de que este tipo de requerimientos sobre el orden del verbo se aplica sobre la forma verbal conjugada. Lo mismo sucede en lenguas como el alemán. Y lo que observamos que sucede en galés es que si la primera posición de tu oración está ocupada por un auxiliar, o sea, por una forma verbal finita que no es el verbo léxico, en esos casos vos sí podés ver el orden sujeto, verbo, objeto. Básicamente no necesitas cambiar de lugar al verbo y ponerlo en primera posición porque ya hay un verbo finito en primera posición. Bien, y esa es la manera en cómo se explica, por ejemplo, los patrones de lenguas como el galés. Y como vemos, lo que necesitamos suponer entonces es que subyacentemente hay un constituyente que sería el VP incluso en estas lenguas. Como les dije antes, van a tener ya los tienen una serie de ejercicios en donde ustedes van a tener que ver a partir de datos de lenguas BSO, por ejemplo, cómo es que todas las lenguas tienen VP, o van a llegar a la misma conclusión de que incluso en estas lenguas necesitan postular una suerte de VP, una simetría entre el sujeto y el objeto en términos estructurales. Pero bueno, ya verán eso cuando hagan la tarea y espero que la hagan. Pasemos a hablar de otro problema con respecto al VP, y el problema es el sujeto. Nosotros lo que dijimos es que el VP es el dominio de la oración en donde se compone semánticamente el evento. Y si esto es así, bueno, si el VP excluye al sujeto, ¿quiere decir esto que el evento excluye al sujeto también? O sea, cuando construimos semánticamente el evento, ¿esto no debería también incluir al sujeto, ya que el sujeto recibe un rol temático de parte del verbo, por ejemplo? Así que tenemos una especie de contradicción. Lo que querríamos decir es que todos los constituyentes, o al menos todos los argumentos de un verbo, reciben rol temático a partir del mismo conjunto de primitivos, a partir del mismo conjunto de operaciones. Lo que podríamos decir, por ejemplo, es que en el dominio del sintagma verbal vos asignás roles temáticos de determinada manera. El punto es que el sujeto no forma parte del sintagma verbal, el sujeto está más arriba del sintagma verbal. O sea que si querés postular reglas que expliquen cómo es que los constituyentes reciben roles temáticos, necesariamente vas a tener que aplicar alguna especie de regla rara, o vas a tener que inventarle una regla especial al sujeto, porque el sujeto aparece fuera del sintagma verbal. Así que, bueno, un grupo de gente tuvo una solución bastante transparente a este problema, y lo que dijeron fue lo siguiente. Tal vez lo que podemos decir es que el sujeto se genera dentro del sintagma verbal, donde recibe rol temático, y luego por algún requerimiento extra, de manera similar a como vimos recién que pasaba con el verbo que se movía a posición inicial en lenguas BSO. Bueno, lo que sucedería con el sujeto es que, por un requerimiento extra que ya discutiremos seguramente en la clase que viene, el sujeto tenga que salir del sintagma verbal y ocupar una posición más alta en el árbol, una posición por fuera del sintagma verbal. Esa es la hipótesis que vamos a explorar, y vamos a ver que no es tan loca como suena en principio. Lo que nos posibilita este tipo de teoría es simplemente decir que, bueno, si todo el rol temático se asigna dentro del sintagma verbal, o sea, todo constituyente que recibe un rol temático del verbo se combina de alguna manera con una proyección del verbo,
Entonces lo que podemos decir es que, bueno, los roles temáticos se asignan vía merge. Yo tengo un sintagma nominal, lo combino con el verbo y a partir de esa combinación el verbo descarga sobre este nominal un rol temático. Así que, bueno, esta solución en principio nos ofrece una alternativa muy seductora para explicar cómo se asignan los roles temáticos. Simplemente se los atribuimos a la operación merge que necesitamos de todas maneras para explicar cómo se forman las estructuras sintácticas. Pero bueno, veamos esto del sujeto. Básicamente la idea es esta. Les voy a hacer el arbolito acá al costado. Me acabo de dar cuenta que varios de los árboles los hice fuera del margen de lo que ustedes pueden ver. Por suerte no hice ningún árbol demasiado importante, pero voy a tratar de mantenerme dentro de los márgenes ahora. La idea es la siguiente. La idea es que ustedes tienen su VP, su sintagma verbal, que tienen alguna parte al verbo y también tiene el objeto. Y este VP también va a contener al sujeto. ¿Está bien? Y lo que va a suceder en determinado punto de la oración es que el sujeto va a escapar del VP y se va a mover a una posición más alta. Y en esta posición lo que va a quedar es una huella T, que es básicamente la estructura que tenemos acá reflejada. Tenemos nuestro VP, también que tiene el verbo y tiene otros constituyentes adentro, por ejemplo el objeto directo puede ser. Y lo que sucede es que el sujeto se mueve a una posición más alta en la estructura, fuera del sintagma verbal, fuera del VP. Pregunta. ¿Tenemos evidencia de que los sujetos preverbales se desplazan a dicha posición? ¿Tenemos evidencia de que los sujetos se mueven desde dentro del sintagma verbal a una posición derivada? Y la respuesta es tan simple como sí, porque en lenguas como el español lo que tenemos es que el sujeto cambia de posición, efectivamente, en muchos casos. Por ejemplo, lo que tenemos en oraciones transitivas como las 10-16 es que tenemos la alternancia entre oraciones del tipo pateó Messi el tiro libre y Messi pateó el tiro libre. ¿Está bien? Donde lo que yo tengo es que, supongamos que esto es un constituyente que, esto que voy a decir a continuación no es exacto, pero supongamos que esto es el VP. En esta oración lo que yo tengo es que Messi sale del VP para aparecer en posición preverbal. ¿Está bien? O sea, tengo un orden donde Messi se pronuncia después del verbo y tengo un orden donde Messi se pronuncia antes del verbo. Lo que podríamos atribuir entonces, decir es que esa alternancia es atribuible a este movimiento que necesitamos para decir que el sujeto se mueve a una posición derivada. No solamente sucede en pares como en oraciones transitivas como la de 16, de hecho estos ejemplos son los más marcaditos porque requieren una interpretación particular sobre Messi en este caso, requieren que Messi sea un foco que no está en posición final. Estos casos son marcados. Casos más naturales son los de 17 y 18, por ejemplo, donde alguien puede decir, por ejemplo, 17a, llegaron recién tus cuñadas, donde, bueno, tus cuñadas es el sujeto, es el elemento que concuerda con el verbo, llegaron recién tus cuñadas, y la alternancia es tus cuñadas llegaron recién, donde parece ser que de esta posición que ocupaba originalmente tus cuñadas se movió a una posición preverbal. Y lo que querríamos decir también es que este movimiento hace que el sujeto, tus cuñadas, salga del sintagma verbal. Lo mismo tenemos en oraciones como pasivas, por ejemplo. Fueron insultados 3 diputados. 3 diputados es el sujeto de esta oración. Y yo lo que puedo hacer en esta otra oración es poner una huella a la derecha del participio insultados y decir que 3 diputados se movió a una posición preverbal. Bien. En todos estos casos, sobre todo en estos que tengo oraciones inacusativas, formas inacusativas, lo que estoy diciendo básicamente es que tengo un VP. Ese VP tiene un nominal, vamos a llamarlo VP. Y ese VP cambia de posición y se mueve a una posición de sujeto preverbal. ¿Bien? O sea que, por ponerlo en otros términos, yo de todas maneras, para explicar estos ejemplos de 16, 17 y 18 y muchas otras alternancias en la posición de sujeto como estas, de hecho este fenómeno recibe un nombre, se llama inversión libre de sujeto. Es un fenómeno que tiene el español, muchas otras lenguas romances, todas con sujeto nulo. Para explicar el fenómeno de inversión libre, necesariamente yo tendría que postular una derivación similar a la que tengo acá en 15, en donde tengo que el sujeto en algún punto ocupa una posición postverbal y se mueve a una posición preverbal. ¿Okay?
Así que el movimiento que necesitamos postular para decir que el sujeto se genera dentro del VP está independientemente justificado por datos que necesito explicar del español. Pero la cosa no es tan simple. De hecho, un par de errores acá, no errores, un par de omisiones en este argumento que ustedes tal vez noten y pueden preguntármelas en la próxima clase. No voy a entrar en detalles ahora. Las cosas no son tan simples, la estructura del VP se complica un poco más. Y esta quizás sea la parte más compleja de todo esto. Más compleja de la estructura del VP, quiero decir. Miren el par de oraciones que tienen en 19. El agua hirvió, Cosmo hirvió el agua. Donde lo que tenemos es un par de oraciones donde en la primera parece ser que el agua simplemente hirvió por sí misma. Nadie puso el agua a hervir, el agua simplemente ¡pup! Hirvió. Y en el segundo caso tenemos que alguien puso el agua a hervir y eso hizo que el agua hirviera. ¿Está bien? Esto nos genera un problema a nivel léxico-sintáctico. Y es que, bueno, ¿qué clase de verbo es hervir? ¿Es un verbo transitivo, como tenemos en 19b, que selecciona un sujeto y un objeto? ¿Un agente y un tema? ¿O es un verbo intransitivo, como tenemos en 19a? Y si tenemos que explicar la alternancia, ¿qué tipo de operación es la que está aplicando el español para dar cuenta de, bueno, la justamente alternancia que tenemos en 19? Hay dos opciones básicas. Si no queremos decir, bueno, una opción siempre sería decir que vos en español lo que tenés son dos verbos hervir en tu léxico. Hervir 1 y hervir 2. Y que hervir 1 solamente tiene un argumento y que hervir 2 tiene dos argumentos. Pero no queremos proponer este tipo de alternativas porque, bueno, esa explicación ni siquiera es una explicación en la nada. Lo que queremos asumir es que en español hay un solo verbo hervir con un determinado significado y que ese verbo hervir puede ser ya sea intransitivo o ya sea transitivo, y lo que tenemos es una operación gramatical que me genera la otra versión. O sea, si yo tengo que hervir es un verbo transitivo originalmente, tengo que tener una operación de intransitivización. Y si asumo que el verbo hervir es un verbo intransitivo, lo que quiero proponer es que hay una operación de transitivización. Que es básicamente el par de opciones que tenemos en 20. Yo puedo asumir que hervir es un verbo que selecciona un agente y un tema. A ese verbo con dos roles temáticos le aplico una operación de reducción de valencia argumental, que esto está dicho en términos muy generales, tendremos que ver cómo funciona todavía. Y a partir de eso yo puedo obtener un verbo hervir que tiene solo un rol temático. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es ir en sentido inverso, asumir que hervir es un verbo intransitivo, que tiene un solo rol temático, que yo puedo aplicar una operación que vamos a llamar acá de aumento de la valencia, y puedo generar un verbo hervir con dos roles temáticos, que sería básicamente el que tenemos en 19b. ¿Cuál de esas dos es la opción correcta? ¿Cuál de esas dos opciones es la que aplica el español para dar cuenta de las oraciones de 19a y 19b? Bueno, el problema es bastante complejo y no hay una solución clara, pero hay una solución clara en el sentido al menos de los supuestos que nosotros estamos adoptando. Y es que si nosotros adoptamos la opción en 20b, la idea de que tenemos un verbo un poco más simple con respecto a los roles temáticos que asigna y lo complejizamos, básicamente le agregamos un rol temático, eso va bien con una teoría de la sintaxis en donde se consigue la sintaxis como un sistema combinatorio. Lo que podemos decir es que tenemos un verbo hervir que tiene un rol temático tema. Lo que yo hago a partir de operaciones sintácticas es agregarle roles temáticos. Sigo combinando cosas. Si le agrego, por ejemplo, un rol temático de agente. En el otro caso lo que tendríamos que decir es que yo tengo una operación subtractiva, le saco un rol temático al verbo hervir, y ese tipo de operaciones no son tan fáciles de proponer en una teoría donde yo lo que tengo es una operación como merge que combina cosas y va agregando cosas y generando representaciones cada vez más complejas. ¿Está bien? Así que por ahora vamos a preferir la opción en 20b, la opción de, bueno, yo tengo un verbo muy simple, un verbo intransitivo, y le agrego un rol temático. Este tipo de teorías va bastante
son bastante clásicas ya. Esto se proponía a mediados de los 90, lo propuso Kratzer en el 96, aunque en términos distintos de términos distintos de como yo lo voy a presentar ahora. Lo propone un señor llamado Marantz. De los 2000 mucha gente retoma esta idea y es hoy en día el análisis estándar para analizar los VP, los sintagmas verbales. ¿Okay? Perdón. La idea básicamente es que cuando nosotros tenemos un VP transitivo, causativo, como el de Cosmo hirvió el agua, que tenemos antes, lo que tenemos es una estructura como la de 21, donde lo que nosotros tenemos es un verbo hervir intransitivo, que simplemente selecciona un tema, en este caso el agua. Con eso nosotros formamos un VP, en el sentido que venimos discutiendo antes. Y lo que yo hago sobre este VP es asignarle un rol temático adicional que se relaciona de modo muy abstracto a una causa. Yo lo que voy a asumir es que tengo un VP intransitivo y le voy a sumar una categoría funcional que nosotros vamos a llamar little v o v pequeño. Y esta categoría funcional, la función que tiene es justamente introducir este valor causativo que les dije recién. Y en la posición de especificador de este little vp, lo que yo voy a introducir es el rol temático, el argumento que va a recibir este rol temático causativo, si se quiere. ¿Okay? Y así es como voy a tener una oración, una representación del evento que podría parafrasearse en los siguientes términos. Cosmo hizo o produjo que el agua hirviera, que es básicamente una paráfrasis de Cosmo hirvió el agua. Bien, esa es básicamente la idea. En un principio nosotros deberíamos, no es exactamente como lo quiero decir, en un principio se postuló que estos núcleos B chiquito que introducen causas aparecían únicamente en construcciones transitivas donde necesitábamos un sujeto, digamos, más causativo, más agentivo. Pero hoy en día se dice, o se asume más bien de forma general, que incluso las variantes anticausativas de oraciones como 21 involucran un núcleo little v. Y la idea es que nosotros tenemos, si se quiere, al menos dos tipos de núcleo little v. Uno que introduce un valor causativo y otro que no introduce valor causativo, o podríamos denominar anticausativo. ¿Está bien? Es simplemente una categoría que aparece ahí simplemente con una especie de expletivo, con una especie de comodín que te ayuda a completar la estructura completa. O sea, por ponerlo en otros términos, siempre tenés un B pequeño, siempre tus verbos proyectan esta categoría de B pequeño. En algunos casos tiene valor semántico, como en el caso de las oraciones transitivas, y en otros casos no tiene un valor semántico, siempre está ahí simplemente como una especie de placeholder estructural, porque la estructura del BP involucra esta categoría. O sea, simplemente es una cosa que aparece para completarte el árbol. Y yo sé que esto puede sonar raro, pero hay una muy buena razón para asumir que esto es así. Y es que tenemos algunas lenguas en las cuales lo que se pronuncia es justamente el bicausativo. Pronuncia. O sea, hay un marcador para el bicausativo en ciertas lenguas. Pero en otras lenguas lo que se pronuncia es esta otra cosa. Lo que nos lleva a creer que esta categoría está presente incluso cuando tenemos oraciones anticausativas. O sea, por ponerlo en términos más generales, hay lenguas, muchas lenguas que manifiestan la alternancia causativa-anticausativa. En algunas lenguas se marca con un marcador específico la variante causativa y en otras lenguas se marca la variante anticausativa. Veamos los ejemplos del turco que tenemos en 23. En turco lo que se marca es la variante causativa. Por ejemplo, podemos tener una oración como Hasan murió, donde murió básicamente es la secuencia oldu. Yo estoy pronunciándolo de alguna manera que no sé si se acerca a cómo lo pronunciaría un hablante de turco, pero no importa. Básicamente, morir más su flexión. ¿Okay? Esa es la versión anticausativa. O sea, Hasan murió y murió solo, digamos, sin nadie que lo produjera. Ahora, la versión causativa de morir en turco es justamente lo que nosotros diríamos en español matar. O sea, la oración de 23b. Ali mató a Hassan. Y en Ali mató a Hassan, lo que yo tengo es un sujeto,
un objeto directo. Y lo que tengo es básicamente el verbo morir que teníamos antes, el marcador de flexión pasado que teníamos antes, y lo que tengo en el medio es un marcador causativo que me dice que alguien produjo que Hassan muriera. ¿Ok? Y este marcador causativo es básicamente lo que nosotros venimos analizando como el little b. ¿Ok? En turco, por tanto, lo que hacemos es asignar representación fonológica al marcador little b. Y no tenemos que ir muy lejos para encontrar lenguas en las cuales se marque la variante anticausativa de little b. En español, la oración transitiva de, 24b. Cosmo cerró la puerta. Esto es una oración transitiva y no tenemos ningún elemento en particular que nosotros podamos decir, che, este elemento es causativo. Lo que tenemos es una alternancia anticausativa en la cual nosotros introducimos un elemento que básicamente me dice, hey, acá está faltando un causante para esta oración. Y bueno, esa oración es la puerta se cerró. Si yo digo la puerta se cerró sola, no hay alguien que la haya cerrado. O sea, es la variante anticausativa de Cosmo cerró la puerta. Bien. Y como dije antes, lo que estamos haciendo en ambos casos es generar la siguiente estructura. VP, verbo, objeto, y tenemos acá arriba un little b, que puede o no seleccionar introducir o no un argumento. Pero básicamente la estructura es esta, para todas las oraciones. Después, como dije, puedo no introducir un argumento externo, un causante, un agente, dependiendo de si sea un B causativo o un B anticausativo. Bien. Y crucialmente, este B en español se va a pronunciar como C cuando es anticausativo, se va a pronunciar como dur en turco cuando es causativo. ¿Okay? En algunas lenguas se pronuncia en un caso, en otras lenguas se pronuncia en el otro caso. Bien, subamos un poco la estructura y hablemos del siguiente núcleo funcional que vamos a estar asumiendo en nuestras representaciones sintácticas. El núcleo T, que refiere al tiempo y, bueno, se encarga de expresar la flexión verbal. Básicamente, si nosotros estamos hablando de la flexión verbal, tendríamos que proponer una teoría que sea capaz de explicar la alternancia que tenemos en 25, donde podemos expresar la flexión verbal como parte del verbo léxico, como en Cosmo compró duraznos, o la opción de, en vez de pegar, si se quiere, la flexión verbal al verbo léxico, lo que hacemos es introducir un auxiliar, en este caso el verbo haber, y bueno, expresar la concordancia con el sujeto y el tiempo de la oración en este elemento. Cosmo ha comprado duraznos, por ejemplo. Querríamos explicar esa alternancia. A la vez, querríamos dar cuenta de lo siguiente, que a pesar de que en una oración como 25a la flexión verbal se pega al verbo léxico, lo que sucede a nivel semántico es que el tiempo verbal que introduce la flexión verbal tiene alcance sobre todo el evento denotado por la oración. O sea, en 25a yo lo que tengo es un evento de compra que involucra a Cosmo y a los duraznos. Y todo ese evento de compra es lo que sucedió en el pasado. No solamente, qué sé yo, el valor específico del verbo léxico. O sea, tendremos una estructura en términos semánticos similar a la de 26, en donde el pasado, que es la partecita que está en rojo, modifica a toda la denotación del evento comprar Cosmo duraznos en este caso. Bien. Así que de alguna manera lo que queremos decir es que el pasado tiene alcance por sobre todo el evento y no solamente sobre el verbo léxico. Bien. La pregunta es, ¿cómo damos cuenta de estas dos propiedades, si se quiere? La propiedad de alternar entre una forma sintética y una forma analítica, como el 25, y la propiedad de, bueno, tener alcance sobre todo el evento. Y la explicación que se propone para esto ya desde los 70 y un poco antes, incluso si uno toma como antecedente los análisis de Chomsky de la flexión verbal, es separar el verbo léxico de la flexión justamente. Y decir que la flexión constituye un núcleo funcional en la estructura que selecciona al sintagma verbal, al VP, como complemento. Nosotros ya introdujimos el little VP. Así que lo que vamos a estar diciendo es que vamos a proponer una categoría T
una categoría de tiempo que tiene los rasgos flexivos correspondientes a la flexión verbal. Los rasgos flexivos los capturamos acá a partir de esta cosa que dice que se suponía que iba a ser una phi, letra griega phi, pero no salió muy bien. Y lo que hace T es seleccionar como complemento al constituyente que denota al evento de la oración. Y eso es, como dijimos, el little VP. ¿Okay? Y así es como obtenemos un TP en exactamente los mismos términos que teníamos acá originalmente en 27. Lo que pueden ver acá en 27 es que dentro del VP lo que nosotros formamos es el verbo en su forma no finita, el participio comprado. No vamos a estar hablando de cómo se forma el participio comprado porque eso ya es irnos un poco por las ramas. Simplemente vamos a asumir que el participio se forma ahí abajo en el dominio del complemento del TP. Lo que nos va a interesar en particular son casos en los cuales yo tenga que formar el verbo léxico. ¿Okay? Y si yo propongo que la flexión se introduce como su propio núcleo funcional cuando es un auxiliar, voy a tener que mantener ese supuesto cuando asumo que la flexión es un afijo que se pega al verbo. ¿Ok? O sea que yo lo que tengo que decir de alguna manera, lo que tengo que proponer es algún tipo de análisis, algún tipo de operación, mecanismo que me permita pegar la base del verbo comprar que voy a tener dentro del VP a la flexión verbal o, en este caso, para formar el verbo finito compró. ¿Okay? Yo lo que necesito es una operación sintáctica que me permita formar palabras morfológicamente complejas en mi sintaxis. Y esa operación se denomina movimiento nuclear, en inglés head movement. Ok. Y es una operación que se aplica exclusivamente a núcleos. ¿Okay? Vamos a estar discutiendo en la clase que viene más en detalle acerca de lo que podemos denominar movimiento sintagmático o movimiento frasal, que es cómo se mueven las frases dentro de la estructura de la oración. Ese tipo de movimiento tiene ciertas propiedades que crucialmente contrastan con el tipo de movimiento que pueden exhibir los núcleos. Que se trata de un movimiento sumamente local, como vamos a discutir a continuación, y es un movimiento que me permite formar, como dije antes, palabras morfológicamente complejas. Bueno, la definición simplificada es lo que tenemos en 29. Adjunte el núcleo X0 a la izquierda del siguiente núcleo Y0 en la estructura. El resultado de esta adjunción es un núcleo X0 Y0. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Bueno, la idea es que... A ver, ¿dónde puedo hacer esto? Vamos a hacerlo acá. Supongamos que yo tengo dos núcleos. Tengo el núcleo X que proyecta un XP y tengo un núcleo Y que proyecta un IP o IP, llámelo como quieran, y tengo ese núcleo ahí. Y yo lo que quiero es mover el núcleo X, que a propósito eso es lo que indica el 0 que tienen acá arriba, que este elemento es un núcleo y no, por ejemplo, un sintagma. Es lo único que quiere decir ese 0. Y yo lo que quiero hacer es mover el núcleo X al núcleo Y. Lo que tengo que hacer es seguir los pasos que tengo en 29. Adjunte el núcleo X0 a la izquierda del siguiente núcleo Y. O sea, lo que hago es desdoblar esto en dos partes, poner Y a la derecha y poner X a la derecha. Y así lo que digo es que yo tengo un núcleo complejo Y0 formado por otros dos núcleos X0 e Y0. Bien. Bien, eso es básicamente lo que dice la definición de 29 y eso es lo que pasa cuando tenemos movimiento nuclear. Crucialmente, este núcleo complejo I0 que formé ahora también es un núcleo, así que potencialmente se va a poder seguir moviendo la estructura hacia arriba, hacia el núcleo siguiente, a través de movimiento nuclear. Lo que va a formar a su vez una palabra morfológica más compleja que, asumiendo que lo que tengo acá es el núcleo Z, me formará una palabra más compleja que va a contener al núcleo X, al núcleo Y y al núcleo Z. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso en particular. Como verán en la definición, el movimiento nuclear es sumamente nuclear en el sentido de que se aplica de un núcleo en la estructura al núcleo siguiente. O sea, yo no puedo mover un núcleo hacia un núcleo muy superior a la estructura salteándome los núcleos que están en el medio. Yo lo que tengo que hacer es, en este caso, por ejemplo, donde tengo tres núcleos, Z, Y y X, es mover X hasta Y y luego mover Y hasta Z arrastrando X.
Y crucialmente esta es la propiedad del movimiento nuclear, que yo voy a formar núcleos complejos en pasos sucesivos y siempre voy a tener que arrastrar todo el núcleo complejo a medida que voy subiendo los núcleos en la estructura jerárquica y así voy a ir formando núcleos cada vez más complejos. Bien. O sea, básicamente el movimiento nuclear no se puede saltear núcleos, tiene que ser siempre lo más acotado posible. Bueno, veamos cómo funciona esto para el caso de la flexión verbal en español. Que bueno, yo lo estoy introduciendo acá al movimiento nuclear con respecto a la flexión verbal, pero esto aplica para varios otros dominios de formación de palabras complejas, ¿ok? Es el dominio en donde lo vamos a ver más prototípicamente usado, sobre todo en la literatura y la bibliografía referida al español y otras lenguas romances. Pero bueno, lo que tenemos en 30 es básicamente nuestra estructura base, donde lo que tenemos es el verbo comprar, este es nuestro verbo, que selecciona un complemento duraznos que se interpreta como tema del verbo comprar. Eso proyecta un VP. Este VP, que es intransitivo, como discutimos antes, es seleccionado por un little v que tiene un rasgo causativo. Esto muchas veces no lo voy a poner simplemente para simplificar las estructuras. Pero en este caso tenemos un little v causativo, que lo que va a hacer justamente es introducir en su posición de especificador un agente para el verbo comprar. Y así tenemos el evento como compra duraznos. Lo que vamos a hacer luego es introducir el núcleo temporal T, que, bueno, en este caso tiene rasgos de tercera singular. Ya vamos a discutir la clase que viene cómo es que el núcleo T adquiere rasgos de tercera singular que concuerdan con los rasgos del sujeto, pero eso es la clase que viene. Lo que queremos decir en este momento es que tenemos nuestro núcleo T, cuyo exponente es el elemento bastante, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? El morfo amalgama O. Y lo que yo quiero es combinar el verbo comprar, o la raíz del verbo comprar, y lo quiero combinar a su flexión verbal O. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que aplicar movimiento nuclear. Lo primero que voy a hacer es mover el verbo comprar de su posición acá como núcleo del VP y lo voy a juntar al little v. Y voy a formar un núcleo complejo, little v, que va a encabezar el little vp. ¿Okay? Como vimos antes, el movimiento nuclear no puede saltearse núcleos. Yo no puedo hacer esto. Lo que tengo que hacer es pasar núcleo por núcleo y arrastrar en el movimiento de del V a T, tengo que arrastrar a los constituyentes por sobre los que me moví en el camino. Por ahora formé este núcleo complejo, pero todavía yo quiero seguir moviendo este elemento hasta esta posición. Así que lo que voy a hacer en un paso derivacional subsecuente es, bueno, esto fue lo que hice antes, mover de B grande a B chiquito, y ahora lo que estoy haciendo es mover de B chiquito a T. Y como verán, el núcleo complejo T contiene el núcleo complejo que formamos antes, el núcleo complejo que estaba en esta posición, y le pone a la derecha, o sea, lo que hacemos en realidad es mover el núcleo complejo que formamos acá y lo ponemos a la izquierda del núcleo T, y con eso ya me queda compr, este núcleo no tiene manifestación, así que es vacío, o compró. ¿Ok? Así es como formamos el verbo léxico finito a partir del movimiento nuclear, y así es como obtenemos compró, en este caso, en una posición que va antes del sujeto. O sea, por ahora lo que tenemos es la oración compró Cosmo duraznos. Y yo les había dicho en algún momento, bien, esto es algo necesario que tengo que decir en algún momento, en la mayor parte de los árboles que vamos a dibujar de ahora en adelante no voy a estar especificando el movimiento nuclear, porque el movimiento nuclear básicamente va a ser siempre el mismo, de B grande a B chiquito y de B chiquito a T. Y para ahorrar eso simplemente voy a hacer un árbol que básicamente en la posición del núcleo T tenga el verbo conjugado, compró y listo. Y generalmente las otras posiciones las voy a dejar, voy a marcar que son núcleos, pero no voy a marcar que hubo movimiento nuclear. ¿Ok? Eso simplemente para simplificar las representaciones. Bien. Acá lo que tenemos entonces es que el sujeto Cosmo está dentro del little vp. O sea, está dentro del predicado, está dentro del dominio, bueno, está en la posición donde recibe el rol temático de parte del núcleo little v.
Y nosotros lo que dijimos es que lo que tenemos en español y en otras lenguas es una operación de movimiento que se aplica al sujeto y lo mueve a su posición de sujeto preverbal. Ahora que ya introdujimos la categoría T, podemos decir que esa posición es la posición de especificador del sintagma de tiempo, la posición de especificador del TP. O sea, lo que tenemos es movimiento generalizado de el sujeto desde la posición de especificador del VP, donde recibe rol temático, a la posición de especificador del TP, donde finalmente se pronuncia para obtener el orden canónico de palabras en español, sujeto, verbo, objeto. Y esta es básicamente la representación completa de la oración Cosmo compró duraznos. Bien. Nos falta todavía una pequeña cosita como para decir que esta es la representación completa de la oración. Bueno, como dice ahí, en la próxima clase vamos a estar discutiendo qué es exactamente lo que hace que el sujeto se mueva y con qué otras propiedades del sujeto es que se correlaciona a su movimiento. Pero bueno, eso será la clase que viene. Por ahora, recuerden, el movimiento a la posición de sujeto es movimiento spec-t, a la posición especificador de tiempo. Bien, última cosa que vamos a estar discutiendo hoy, el núcleo que se denomina complementante, que en una acepción bastante simple es simplemente un sinónimo para hablar de las conjunciones subordinantes de la gramática tradicional. O sea, así como en la gramática tradicional teníamos sí como una conjunción subordinante, que como una conjunción subordinante, estos elementos van a ser complementantes. Pero a diferencia de la gramática tradicional, lo que se va a estar asumiendo acá es que los complementantes son categorías funcionales que introducen valores semántico-discursivos específicos a la oración. Y estos valores semántico-discursivos se relacionan con la fuerza ilocutiva. Básicamente lo que hace que y si es marcarme si mi oración, lo que de ahora en adelante voy a llamar un CP, un sintagma de complementante. Y recuerden que CP es sinónimo de oración. Básicamente lo que hacen estos núcleos es indicarme si yo lo que tengo es un CP o una oración declarativa o un CP o una oración interrogativa. Por ejemplo, en 31 tengo el verbo saber. El verbo saber selecciona una oración como complemento. Esa oración que saber selecciona como complemento no es cualquier oración. Tiene que ser una oración declarativa. O sea, es un CP, voy a poner acá, es un CP que si se quiere tiene un rasgo declarativo. Ese CP tiene un rasgo declarativo porque ese CP es una proyección del complementante que es un núcleo declarativo. Es un complementante declarativo que proyecta un CP, un sintagma de complementante declarativo. O sea, el complementante es lo que hace de la oración Cosmo compró duraznos una oración declarativa. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en una oración como 31b, si nosotros cambiamos el complementante y ponemos un complementante interrogativo sí, este CP va a pasar a ser un CP interrogativo. ¿Ok? O sea, todo este CP va a ser una oración interrogativa que va a poder funcionar, por ejemplo, como complemento de un verbo que selecciona oraciones interrogativas, como puede ser el verbo preguntar. ¿Bien? Así que bueno, el complementante tiene una función bastante importante. Básicamente te dice qué tipo de oración es el CP que está introduciendo. Declarativo o interrogativo. Y como sabrán, esta es una distinción bastante importante a la hora de, bueno, utilizar las oraciones. Hay una diferencia entre decir algo en términos declarativos y preguntar algo, ¿no? Y lo mismo se va a aplicar, por ejemplo, acá no hay ejemplos, pero por ejemplo, si tenemos una oración exclamativa, vamos a decir que tenemos un CP exclamativo y tenemos un C exclamativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, lo que asumimos con respecto al complementante es a esta altura nada demasiado original con respecto a todo lo que venimos diciendo. El complementante es un núcleo de tipo C que selecciona al TP que formamos antes, que ya explicamos cómo lo formamos, selecciona al TP como complemento. Y esto es, el CP básicamente es una oración que puede funcionar como complemento, por ejemplo, de un verbo como saber. Bien. Y bueno, acá tienen completa la estructura oracional que vamos a estar asumiendo en este curso. ¿Okay? Tenemos el núcleo C, que es el núcleo más alto, luego tenemos el núcleo T, que es el núcleo intermedio, y luego tenemos el dominio del evento, que es el sintagma verbal o el little b. Generalmente esto se trata como sinónimos, si estamos hablando de VP o little VP. ¿Okay?
Hay algo más que decir con respecto al complementante, y es que si bien en ejemplos como el de 30, nosotros lo estamos introduciendo como un elemento que encabeza oraciones subordinadas, bueno, es bastante obvio que las oraciones matrices, las oraciones que no están subordinadas a otra oración, también tienen fuerza ilocutiva. O sea, si yo digo Cosmo compró duraznos, esa es una oración declarativa. Así que lo que tenemos que asumir es que una oración como Cosmo compró duraznos también tiene un complementante. Pero vamos a decir que este complementante en contexto de oración matriz es un complementante nulo que no se pronuncia. O al menos no se pronuncia con un exponente. Porque todos saben que las oraciones declarativas tienen una prosodia distinta de, por ejemplo, las oraciones interrogativas. Podríamos asumir que el complementante tiene una materialización en términos prosódicos que le va a asignar un determinado ritmo a la oración. Pero bueno, eso es otro, ya es entrar en mayores detalles que en este momento no nos están interesando. Hay lenguas, sin embargo, en donde el complementante matriz recibe pronunciación. Por ejemplo, en japonés lo que hay es una marca, en este caso no, que se asigna a las oraciones interrogativas. Y esa marca no es básicamente lo que nosotros llamaríamos un complementante. Noten que esta marca no aparece a la derecha de la oración y nosotros a partir de un análisis como los que venimos discutiendo o de acuerdo al análisis que tenemos en 32, diríamos que los complementantes encabezan, van a la izquierda de la oración que introducen o de la declaración de la oración de la que están describiendo sus valores, digamos, fuerza ilocutiva. Y sin embargo, en 33 lo que tenemos es que este complementante del japonés aparece, si se quiere, a la derecha de la oración. ¿Por qué es esto? Bueno, por algo que ya dijimos antes, y es que el japonés es una lengua de núcleo final. O sea que, por ejemplo, cuando tiene un VP, ese VP va a tener el núcleo a la derecha y su complemento, por ejemplo, si es un objeto directo, lo va a tener a la izquierda. De la misma manera, si tenemos un complementante en japonés que proyecta un CP, y ese complementante se selecciona como complemento un tipi, ese complemento tipi va a aparecer a la izquierda del núcleo de complementante. Nuevamente porque el núcleo complementante es un núcleo y el japonés es una lengua de núcleo final. Bien, van a tener un par de preguntas con respecto a esto en los ejercicios. Bien, ¿qué me queda por decir? Me queda por observar algo bastante importante, que la razón por la cual nosotros postulamos que los complementantes son núcleos, una de las razones por las que se dice que son núcleos, es porque pueden alojar sintagmas en su posición de especificador. Por ejemplo, en una oración interrogativa como 34a, ¿qué libro editó Eliana? Yo lo que asumo es que el objeto directo recibe rol temático en la posición de justamente complemento del verbo. O sea, este es el verbo editar en esta posición, que ya discutimos cómo se mueve paso a paso hasta la posición de núcleo del sintagma tiempo, del TP. Pero en esta posición acá abajo, editar le asigna rol temático de tema a su objeto directo. O sea, en esta posición hay algo que fue escrito. Y lo que hacemos en español para formar una pregunta es tomar este constituyente, que es un sintagma interrogativo, y moverlo a la posición de especificador de un sintagma de complementante interrogativo. Así es como formamos la oración ¿qué libro editó Eliana? Bien, pero vamos a estar hablando más detalle, vamos a estar discutiendo en mayor detalle cómo funciona el movimiento sintáctico a partir de la clase que viene. Bien, creo que eso es todo por hoy. Veámoslo, vamos al resumen. Simplemente voy a leer estos puntos. Perdón, en la clase de hoy introdujimos la operación merge. Luego discutimos la hipótesis de la universalidad del VP. Vimos que el sujeto se genera dentro del predicado y típicamente se mueve a una posición preverbal. Presentamos la categoría funcional little v y vimos la sintaxis básica de los núcleos T y C. Bien. Como les dije, en la próxima clase vamos a seguir discutiendo el componente sintáctico. Vamos a discutir no ya la operación merge que me permite poner
combinar elementos, sino operaciones que se aplican sobre la estructura una vez que ya está, si se quiere, ya hay una estructura formada a partir de merge. Sobre todo operaciones que me permiten conectar partes del árbol a una cierta distancia, por ejemplo, movimiento. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Cada clase, esto no lo dije antes, no lo dije en la presentación del curso, en cada clase van a tener al final la bibliografía listada y van a tener una mención de qué bibliografía utilicé para preparar la clase. En la clase de hoy utilicé el capítulo 11 de Carney 2010, que van a tener como lectura opcional, lo van a tener para descargar. La mía fue una presentación muy libre, en que tiene muy pocas cosas realmente tomadas del capítulo de Carney, pero hay una inspiración en el capítulo de Carney en tanto ejemplos, en tanto al orden para presentar las cosas. Así que si quieren profundizar con respecto a lo discutido en la clase de hoy, lean Carney. Bien, eso es todo y nos veremos en la clase del jueves. Hasta luego.